está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. de México. Somos una estación de streaming las 24 horas del día, 5 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESUCHA. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Twitter, @Escucha Radio. Twitter, @Escucha Radio. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que además, bueno, sí que está en boga y acaba de ser esta ley aprobada por el Senado. Y se llama de compartir tus datos biométricos vulneran nuestro derecho y privacidad de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para ello nos acompaña la licenciada Fabiola Ruiz Rocha y el doctor Luis David Vargas Díaz Barriga. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias por venirnos a hablar de este tema tan interesante para todos nosotros como mexicanos. Gracias, Angélica, por la invitación y gracias al doctor Vargas por también acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias. Estamos en un tema de boga, a entrarle. Así es. Bueno, pues quiero presentarles a la licenciada Fabiola Ruiz Rocha. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Ha cursado especialidades de amparo de Derecho Procesal Civil y mercantil, así diplomado de mediación en la Universidad Panamericana. Desde el 2014 a la fecha es asociada y fundadora de Fuentes Ruiz Rocha y Asociados, encargada del área de litigio civil, mercantil, familiar y amparo. Es mediadora privada certificada por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México. Licenciada Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias, Angélica, por la invitación y bueno, también... Perdón, sí. Sí, te escucho. Gracias por la invitación a este no hay ningún programa. Con todo gusto. Y bueno, también les quiero presentar al doctor Luis David Vargas Díaz Barriga. Él es licenciado en Derecho, obtenido por la Universidad Panamericana, Casa de Estudios, en la que también cursó la maestría y el doctorado. Entre otros estudios, su preparación y la realización del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación y dentro del anteriormente denominado Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Por lo que se refiere a las actividades docentes, y ha impartido cursos, diplomados y principalmente sobre temas relacionados con el juicio de amparo y ha participado como ponente o disertante sobre temas jurídicos e históricos jurídicos en distintas partes del país. En cuanto a su experiencia profesional, participó en actividades de investigación, fue abogado corporativo y litigante, también
conoció desde el punto de vista administrativo y jurisdiccional los distintos órganos o tribunales que integran la Federación. Muchas gracias, doctor Vargas, por estar aquí en México en tu vida. Como dijimos, en un boga, y quisiéramos saber, bueno, ¿qué son los datos biométricos? Porque creo que de ahí no entendemos nada. ¿Quién inicia? Fabiola, ¿quieres empezar o? Sí, doctor. Pues mira, si quiere, con todo sí, gusto, los datos biométricos son es que se está cortando la... Sí. A ver, si gusta usted, licenciada Fabiola, con todo gusto, ¿nos puede explicar qué son los datos biométricos? Los datos biométricos son una serie de datos sensibles que revelan información sobre el origen racial, el origen étnico, opiniones políticas, información incluso referente a la salud de cada uno de los ciudadanos. Son ejemplos como la huella dactilar, el iris, el rostro, la voz, la firma y el ADN. ¿Y por qué es tan importante ahora esta situación de que tenemos que estar dentro de este marco legal y proporcionarlos? Bueno, el punto clave o importante en este tema, que es algo muy personal y como lo mencionó la licenciada Ruiz, son datos sumamente sensibles porque son únicos. Tu huella digital, tu iris, el reconocimiento facial, son cuestiones que no puedes o que difícilmente modificarías. No es lo mismo que en un ejemplo cotidiano normal de tecnología te clonen una tarjeta de crédito, por poner un ejemplo, a que digan que tú realizaste una transacción por internet o que tú hiciste, como en otros países, que se podría implementar también en México, una votación y que digan que ahí está tu iris o que ahí está tu huella digital, lo que acarrearía, primero, una invasión a tu vida personal, privada, y segundo, ¿cómo demostrarías lo contrario si tienen algo que es único en el mundo? Ya. Y ahora bien, esta pues ya es ley, ¿verdad? Ya no es ni siquiera propuesta, ya está aprobado. A todos los mexicanos, bueno, pues, número uno, ¿qué tenemos que hacer? Nos afecta muchísimo porque pues prácticamente estaríamos fuera de control de nuestros datos para que pudiéramos nosotros, pues no sé, tener ese control y no sé, siento que como que nos estarían controlando, parece película de ciencia ficción de hace muchos años, pero que hoy ya es una realidad, inclusive en otros países el iris, ¿no? O sea, yo me acuerdo, digo, creo que más o menos somos contemporáneos. Yo me acuerdo que en algunas otras, en películas, ¿no? A través del iris podían ser reconocidos para poder acceder a algunos edificios o cosas por el estilo. Lo veíamos como en las películas, pero hoy ya es una realidad. Licenciada, no sé si usted guste decirnos algo al respecto. Exactamente, parece mucho de ciencia ficción, pero es una realidad porque incluso en algunos países, por su forma de gobierno, ya tienen este control, sobre todo los ciudadanos, ¿no? Aquí sí me gustaría mencionar que el interés o la intención, finalidad de la reforma es combatir delitos que se cometen a través de los teléfonos celulares, ¿no? No obstante, no existe más bien una violación a nuestros derechos humanos o constitucionales marcados o establecidos en la Constitución, como es la protección de datos personales, ¿no? Es también la libertad del uso de tecnología o de la comunicación. Eso es lo que vulnera y es lo grave entre otros derechos que se vulneran, que ya los comentará el doctor, pero básicamente es el prohibirte que no tener una línea telefónica activa por no proporcionar tus datos biométricos
el prohibirte o más bien el vulnerar tus datos sensibles, ¿no? Que pueden ser utilizados para cometer pues muchos delitos, para y suplantar tu personalidad, etcétera. Yo quisiera complementar, si me Claro. permites, Angélica. Puesto, doctor. Trataste dos aspectos muy importantes en tu pregunta. La primera era cómo esto se parece mucho o se parecía mucho a la ciencia ficción, pero hoy en día no es ciencia ficción. Recordemos que ya tenemos en los teléfonos celulares, sobre todo el tema de la huella, incluso en las computadoras, en las laptops, y los más modernos incluso ya hacen reconocimiento facial o bien reconocimiento de voz. Lo digo en términos comerciales, decirle a Siri, ya reconoce, incluso los bancos te piden este tipo de cuestiones, pero están muy encriptadas, se utilizan para una finalidad específica y cerrada, no como en este caso, y retomo lo que decía la licenciada Ruiz, en el sentido de que nos están diciendo que van a tener nuestros datos para evitar una cuestión de comisión de delitos. Entonces entramos a lo que en su momento, quien tenga oportunidad de leer, por ejemplo, el Big Brother, me refiero al libro, y lo conocemos hoy en día porque ha habido ya programas, pero se refiere al ojo que todo lo ve, que te puede escanear, y de hecho eso ya sucede hoy en día, incluso en México, bueno, principalmente en el aeropuerto principal de la Ciudad de México ya hay reconocimiento facial y ya lo tienen, pero reitero, son por temas de seguridad ahí, en general para el avión, no para que las estén compartiendo. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo que mencionaste, Angélica, es que esto ya es una ley. Efectivamente, no se trata ya de una discusión, digamos, teórica o simplemente académica. El decreto que ya está en vigor y que se publicó el 16 de abril pasado, reformó algunos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta ley es del año 2014, o sea, ya estaba vigente. Lo que hicieron es que le agregaron precisamente unos capítulos en donde lo que agregan es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Pero dentro de las cosas que le agregaron, que ya están, reitero, en vigor, por eso uno debe de protegerse, de ampararse y de pelear, porque ya está en vigor, ya es obligatorio, es que te van a pedir muchísimas información. Ahorita estamos hablando para efectos de este programa porque es lo que ha generado más impacto desde el punto de vista de los medios, que es los datos biométricos. Reitero, la voz, el iris, la huella, lo que estamos platicando, pero también te van a pedir tu nacionalidad, te van a pedir tu domicilio, te van a pedir tu identificación oficial, tu CURP, es decir, se van a meter directamente en todo tu ser. Esa es la parte peligrosa. Claro, claro. Y además, de alguna forma, doctor, licenciada, esta parte de si con el teléfono tenemos problemas, ¿no? Con el teléfono de fijo, con el móvil, de que nos están hablando y de que nos están, pues ahora sí que bombardeando con una serie de datos de bancos que no son bancos, de cosas, de todo esto. La venta, aquí me preguntan, la venta de datos al final del día, o que a alguien se le olvidó, porque no van a estar encriptados, no están encriptados como los bancos que nos piden todos estos datos, ¿verdad? Están como así, abiertos nada más. Y eso creo que es la parte peligrosa de toda esta información que tenemos que dar, porque ya no hay, ¿cómo le diré? Pues privacidad, ya prácticamente ya no hay privacidad. Exactamente, porque no sé, licenciada. Como bien lo decía el doctor, la información que ahora se nos está obligando a proporcionar a un particular, porque en realidad las telefonías, las compañías de teléfonos móviles van a ser quienes nos van a, en su momento dado, pedir esta información, va a estar, no sabemos cuál va a ser el destino de esta información, porque la ley lo dice, o el artículo lo dice, que es para colaborar con autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, ¿no? Que tampoco nos explican o nos aclaran muy bien estas excepciones que sí existen en la Constitución, ¿no?
La Constitución nos dice que nosotros o que la autoridad puede pedir como excepción los datos personales o los datos sensibles de un ciudadano, ¿no?, que está indiciado, podría ser, siempre que funde y motive el principio de seguridad nacional o de seguridad en cuanto a que se esté cometiendo algún ilícito. Sin embargo, en mi opinión, estos datos que ya tienen las compañías de teléfonos ya tienen muchos datos de nosotros. Tienen nuestras identificaciones, tienen nuestra CURP, tienen nuestros domicilios, ¿no? Nos tienen perfectamente ubicados a todos. Entonces, esta información es muy fácil que la autoridad competente la solicite, fundada y motivada a las compañías de teléfonos, para que en un momento dado puedan no solo saber quién es el titular de la línea, sino también ubicar en dónde se encuentra el móvil. Ahora, también sabemos que las personas que se dedican a la delincuencia no utilizan una línea contratada, ¿no? No es así como se manejan ellos, y esto, en mi opinión, creo que no va a solucionar el problema. Claro, y además de que no va a solucionar el problema, creo que también es un riesgo en el sentido de que si ya van a tener todos nuestros datos, podrían implicarnos en algún delito, podrían implicarnos en alguna situación sin haber cometidola. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar aquí en mi casa en este momento, en este programa, y que alguien que tomó mis datos esté cometiendo algo y entonces me impliquen a mí en donde yo no estuve ni nada por el estilo. Exactamente. La parte que mencionan ambas es importante hacerlo saber a tus radioescuchas, a México en tu vida, porque, primer punto, sí, todos los datos que circulan en Internet, incluso cuando uno manda un correo, por ejemplo, sí están encriptados. El problema no es la encriptación, no es la codificación. El problema es el nivel de seguridad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es más fácil, por favor, para un ladrón, por ejemplo, robar una casa habitación que nada más tiene unas cuantas chapas, que robar un museo, por ejemplo. Los dos tienen, si se fijan, puertas y tienen llaves, sí, pero uno quizá tenga hasta cuestiones láser, de peso, en fin. Ese nivel es el que cambia. ¿Por qué hago esta mención? Porque aunque sí, efectivamente van a ir encriptados, pero no van con la suficiente encriptación, como sucede en algunos aspectos si se conoce en el mundo tecnológico como encriptación de grado militar, o por ejemplo el grado bancario, que es muy fuerte, o algunas empresas que son reconocidas por la fortaleza de su codificación, por ejemplo, no se puede decir marcas, pero bueno, hay unas, la de la manzanita, que incluso, y lo sabemos porque ha tenido cuestiones en Estados Unidos, en donde ni autoridades tan serias como las de allá lo pudieron, dicen ellos, quebrar. ¿Cuál es el problema tomando ese tema de la encriptación? Que uno lo va a tener una telefónica que no tiene ese grado ni militar, ni tampoco es una, digamos, una aseguradora, una financiera, un banco. Dos, se lo va a pasar a otro instituto que es público. Y por la experiencia que tuvimos en el anterior IFE, si recordarán aquella escándalo de que vendieron todos nuestros datos, en fin. Entonces, bueno, ya se la pasamos a otra. Y luego ella, conforme a este decreto, dice que se lo van a dar a aquellas autoridades que estén en las cuestiones de seguridad, en las cuestiones involucradas para atacar a la comisión de delitos. No dice exactamente si lo va a concentrar, por ejemplo, uno, la Fiscalía General de la República, dice todas aquellas. Entonces se difumina y al ratito vamos a tener un serio problema, como bien decías, Angélica, en donde esta triangulación que es peligrosa, el nivel de encriptación, lo que te va a generar, y eso ya lo sabemos, no hay que tener una bola de cristal, es el robo de identidad que mencionabas. Olvídate si fuera nada más para hacer transacciones en Internet y decir, bueno, pues me metieron un gol. No, puede haber con esa venta incluso de información o ese hackeo de la información, un riesgo completo que te implique que te destruyan tu honor y tu dignidad, porque en lo que averiguan si es cierto o no, pueden decir, Angélica Mayén hizo el peor delito del mundo, y mientras tanto, oye, pero si ella era la conductora de México en tu vida, no, pues aquí dice que ella ya secuestró, mató, violó y todo lo que le quieran poner. Y en lo que averiguan, como están datos que son personalísimos, ¿cómo los echas para atrás? Es muy peligroso.
Claro, por supuesto. Y además, todo este escaneo y toda esta situación, pues son, ¿qué serán? Pues yo creo que ya hoy somos como 122 millones de usuarios de telefonía móvil, porque ahora ya, inclusive hasta los niños, ¿no? O sea, ya los niños también traen celular, ya todo el mundo trae este celular, y que bueno, si bien es cierto que no está a nombre del niño, está a nombre del papá o del tutor del infante, pues ahora también va a ser un grave problema al final del día, porque ¿qué pasa cuando roban un teléfono, por ejemplo, ¿no? En lo que haces todo el proceso, que hay que hacer todo un proceso de dar de baja la línea, de ir al MP pues a levantar el acta y todo esto, pues ya con ese teléfono ya hicieron todo lo que quisieron, pues al final del día. Licenciada, no sé si tenga algún comentario al respecto. Sí, exactamente. Todos los miembros de una familia, los miembros de una empresa que se dedican a trabajar y hacer las cosas de la mejor manera, pues somos vulnerables en ese sentido. Y todos vamos a, como decía el doctor, pues tenemos ya no vamos a tener la presunción de inocencia en caso de que exista algún robo de algún celular. Todos vamos a ser indiciados de manera automática porque los datos van a estar, como dices, compartidos y pues sin saber ahorita qué autoridad los puede tener, qué autoridad no los puede tener. Y entonces tú tampoco vas a poder como ciudadano decir, bueno, yo ya quiero, me opongo a que tú tengas mis datos personales, por ejemplo. Pues no, ya todo lo vas a compartir y todo está en peligro porque, como bien lo decían, es muy fácil el tráfico y la venta de este tipo de información. Si al IFE lo hicieron, pues imagínate a una compañía privada que no tiene los mecanismos de seguridad para resguardar estos datos. Claro. Y dentro de esta obligatoriedad que ya es una ley, ¿qué se puede hacer? Aquí me preguntan, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues para no compartir, porque obviamente quizá una alternativa sería dejar el celular y dejar de utilizarlo, pero también es cierto que ya todo el mundo está dentro de la tecnología y dejar un celular también es un poco... ¿Qué se puede hacer? La opción, y eso sí ha salido en todos los diarios, los medios de comunicación, televisión, radio, en fin, es el amparo. ¿Y por qué concretamente el amparo? Porque este juicio, y quiero aquí recalcar, juicio, es todo un juicio, tiene etapas, se presentan cierto tipo de cuestiones y hay audiencias conforme a la ley de amparo. Lo que hace es precisamente proteger, eso significa el verbo amparar, protegerte, y lo que se tiene que hacer, como esta es una ley, es precisamente un amparo, lo que se conoce coloquialmente o en el mundo jurídico, un amparo contra leyes, precisamente para que, aunque sea obligatoria, porque es obligatoria desde que entró en vigor, no se te aplique a ti. Esto es de manera personal y con independencia de lo que hagan las empresas o los otros organismos. Lo explico de manera sencilla. Tú como ciudadano, nosotros como ciudadanos, nos protegemos a través de este mecanismo que todo el mundo conocemos o coloquialmente nada más le llamamos amparo, que reitero es el juicio de amparo, para que a nosotros en lo personal no se nos aplique. Pero otros organismos y otras empresas tienen distintos mecanismos. Hay controversias constitucionales, hay acciones de inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy emitió un comunicado el Instituto Nacional de Acceso a la Información que va a presentarlo, pero reitero, cada quien protege sus intereses. Es decir, este instituto va a proteger dadas las vulnerabilidades y que está detectando que se mete a tu vida privada, que se mete a todos tus datos sensibles, ese es su tema. Podría hacerlo también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque su tema es precisamente los derechos, y hay varios derechos humanos aquí, entre ellos el uso de las telecomunicaciones, el acceso a las telecomunicaciones. Pero reitero, ese es una protección para ellos que podría extenderse a los demás, pero eso no lo sabemos, ellos protegen lo suyo. O bien, una telefónica protegería que no le aplique porque hay sanciones para ellas. Es decir, si una empresa telefónica que ya es ley y que ya está obligada a que en cuanto salgan estos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a exigirle a los usuarios
X cantidad de datos para el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Ellos lo que van a hacer es, oye, yo no lo quiero aplicar, pero para evitarme también sanciones, pero reitero, ellos como empresas. A nosotros nos afecta porque, como bien decías, Angélica, más de las dos terceras partes de México, según me parece que fue el INEGI el que decía que estamos alrededor, somos más de 120 millones de habitantes en México, y más de 80 millones usan teléfonos celulares. Entonces, esto es una penetración importante en donde nos van a tener, reitero, y tú lo decías hace rato, parece de ciencia ficción que no lo es, el Big Brother. Entonces, en concreto, es el juicio de amparo. Hay que interponer, hay que promover el amparo. Claro. Ahora bien, esta parte, pues, me dicen que sí, uno de los riesgos potenciales podría ser el espionaje, o sea, que nos estén, pues, en esta parte de espionaje, ¿no? Que ya me lo harán, y no solamente la vulnerabilidad, pues, en cuestiones bancarias, ¿no? Sino que también de accesos a situaciones o controversias, inclusive, pues ya lo decían ustedes, de votaciones, de cuestiones que ya ni siquiera vas a tener que ir a votar porque pues ya tienen tus datos, robo esto, como bien lo dices, el padrón electoral en su momento, y entonces pues aquí dice que tú votaste y se acabó el asunto por lo que sea, ¿no? O sea, realmente hay una gran violación a todo esto. No sé si ustedes me podrían ampliar a esta radio escucha que me habla, si también pues sería una cuestión como de espionaje. En mi opinión, sí, sí pueden existir algunas persecuciones por tendencias políticas, por ideas que tengamos que expresar, ¿no? Yo creo que sí vulnera hasta eso pues tu privacidad, tus ideas, tu cultura, tus costumbres, todo puede estar vulnerado en ese momento. Claro. Ahora bien, el que no se dé, o sea, si yo, por ejemplo, la telefonía que utilizo me pide estos datos y yo me niego a darles mis datos, en automático me cancelarían el servicio, tendría yo una sanción o qué procede. Otro punto importantísimo, por eso hay que ampararse, hay que protegerse con las vías legales e institucionales. En el momento en que tú a la compañía no le des tus datos y obviamente no los pueda a su vez replicar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, te van a suspender el servicio y en determinado momento incluso bloquearte tu línea telefónica. Y eso está en el decreto. Por eso lo comentamos, ya no estamos hablando sobre la teoría, es un decreto que modificó la ley, que ya está en vigor, aunque reitero, no se ha aplicado, pues ¿por qué? Porque no se ha aplicado, me refiero que en este momento a nadie nos han suspendido el servicio y a nadie nos han bloqueado por estos temas. Pero como ya es vigente, en cuanto tengan digamos, este esquema y emitan sus lineamientos, te lo van a pedir. Tú te niegas, entonces te lo suspendo o incluso te lo bloqueo. Y ahí está la afectación de entrada directo a tu acceso a las telecomunicaciones, a tu acceso a la telefonía. Claro, y además de que te lo bloquean, te lo siguen cobrando, ¿no? O sea, yo te lo bloqueo, pero tú me sigues pagando la línea o el servicio o lo que sea, no te lo voy a cancelar al final del día, sino que simplemente, seguramente, porque si no las telefonías también estarían perdiendo, ¿no? O sea, que la gente diga, pues sabes que no. Ahora, me comentan que, bueno, ahora estos números telefónicos virtuales, ¿no? Que no son directamente de una compañía telefónica, sino, por aquí yo tenía esa pregunta, ya me la habían preguntado, de telefonías como Wabi, que son, y perdón por el gol, pero que son números virtuales en donde nada más lo contratas, entonces tienes ese número virtual y que es a nivel internacional, digámoslo de esto. ¿Esa podría ser una alternativa o también están obligadas estas telefonías? Si no son Ruiz. De México, ok. Adelante. De los dos. Las obligadas, las telefonías o las compañías telefónicas obligadas son las de México.
esa ley solo aplica en el territorio nacional, ¿no? Si la empresa es extranjera y de alguna forma te proporciona el servicio desde fuera, bueno, de acuerdo a la ley, mi opinión es que no aplicaría por lo pronto esta reforma, pero bueno, seguramente si esta ley continúa y los ciudadanos no nos protegemos, va a existir otra reforma en donde van a caer también estas compañías, sobre todo porque van a utilizar algún servicio de aquí del país. Claro, por supuesto. Rodolfo Perdón, Juárez. permíteme complementarlo. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí especifica que a quienes se les dé una concesión, es decir, a los concesionarios o a los autorizados, y entonces en ese sentido, como atinadamente lo menciona la licenciada Ruiz, solamente a las de México, porque es a los que ya el gobierno les dio esa concesión, les dio esa autorización. Obviamente, y ahorita aquí me salto un poquito, pero para hacer el símil, porque lo estamos viviendo todos los mexicanos, con el tema de la vacunación, si aquí no me vacunan, bueno, pues ya está turismo de vacunación en otros países. Bueno, haciendo el símil con esto, si tú dices, bueno, yo no me interesa, yo tengo teléfono satelital, o bien una de estas compañías que tú dices de números virtuales, o contrato mi línea, y digo Estados Unidos porque es nuestro vecino, pues obviamente es una compañía que no le dio una concesión el gobierno de México, es una telefónica de allá, y con esto de que ya tenemos roaming, sobre todo en lo que es México, Estados Unidos, Canadá integrado, no tendría, o sea, te sales de esta, es otra opción efectivamente, Angélica. Pero, como bien dice la licenciada Ruiz, perfecto. Si lo modifican, como le han hecho, me voy a otros temas, no quiero profundizar, pero en temas fiscales, anteriormente era nada más lo que recibías en México y luego, oye, pues si lo mandaste a otro país, y en fin, o sea, después empiezan como que a mover, si me permites la expresión, pero es muy gráfica, como los tentáculos para irte como cooptando. Otra vez el Big Brother y esta, entre comillas, ciencia ficción, que ya no es ciencia ficción. Claro. Rodolfo Juárez comenta que además vulnera la presunción de inocencia aunado al hecho de la venta de información sensible, como ya lo comentamos, como en el caso del INE en el 2018, y también les manda saludos Jorge Luis desde el sureste de México. Ahora, otra cosa, esta parte de la violación de derechos, porque también me lo comentan, ¿los derechos humanos en México están vigentes o no están vigentes? Porque me dicen, si me voy a amparar justamente por la violación a mi derecho, pero también sé que y eso nos lo comenta Alicia, nada más pone así, no pone apellido, también sé que la Comisión de Derechos Humanos en México está violentada. Los derechos humanos o constitucionales están vigentes en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, que es la ley suprema, se supone, ¿no? Por ahora todas las cosas que están pasando, la Constitución es la ley superior en nuestro país, ¿no? Sí están las leyes federales y los tratados, ¿no? Los derechos están vigentes, no obstante, pues legisladores o autoridades, pues emiten autos de autoridad o leyes que los vulneran, ¿no? Y esto pues, ha sucedido siempre. Ahorita es algo muy importante que no debemos de dejar pasar y que nos debemos de informar por donde se pueda, ¿no? Que no estén seguros que solamente te van a pedir una huellita digital, porque eso no es real. Digo, la ley solamente dice datos biométricos también, ¿no? O sea, no nos dice si solo la huella digital, ¿no? Y un dato biométrico es todo lo que te habíamos dicho, ¿no? Entonces, pues desde ahí no sabes cómo lo van a tratar, ¿no? Ya después cuando se hagan los lineamientos o algún reglamento o exista ya el padrón, no sé, ¿no? Pero bueno, regresando, los derechos están vigentes y aplican para todos. Y bueno, y al momento en el que se vulneran, nosotros como ciudadanos tenemos el juicio de amparo para hacer valer esas violaciones que cualquier autoridad responsable puede cometer y que se hagan valer y que se respeten nuestros derechos. Claro. Tenemos otra pregunta y esta va justamente para el doctor Vargas en cuanto a que si nosotros ponemos un juicio de amparo y entre comillas me lo ponen, nos lo otorgan, ¿qué pasa si los jueces y magistrados
pues pertenecen prácticamente al gobierno y terminan haciendo lo que el señor presidente les dice, que no haya juicio de amparo. No sé. Bueno, voy a responder primero esta pregunta y luego, si me permites, quiero hacer con un pequeño caminito para que sepan qué hacer. Efectivamente, los jueces forman parte del gobierno. Si nos acordamos de nuestras clases, quizá de primaria, secundaria, nos enseñaban que pues en nuestro país, nuestra forma de gobernar se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, entiéndase, presidente de la República. Legislativo es el Congreso de la Unión, que en este caso pues, es el que emite las leyes. Congreso, que nuestro país, porque no es así en todos los países, es bicameral: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y el judicial. Judicial significa jueces. Ok, efectivamente somos parte o son parte estos 3 del gobierno. Pero, ¿cuál es la maravilla que ahorita, y tiene razón en algún sentido lo que menciona nuestra radio escucha? El Poder Judicial, o el amparo en concreto, históricamente desde que se creó en México, le ha puesto un alto a los gobernantes principalmente. Voy a poner un ejemplo real, ya para no irme a cuestión histórica, sino en este momento. En este momento, jueces en la Ciudad de México, voy a hablar de la Ciudad de México, que ya hay jueces especializados en esta materia, en cuestiones de telecomunicaciones. Hay un juez, y ya ha salido en los diarios, no, ustedes lo pueden ahí buscar, que incluso ya ha admitido no solo las demandas de amparo, sino otorgado las suspensiones. Son cosas distintas, técnicas, pero no me quiero ahondar ahorita en eso, pero lo que voy es, se admitió y no te pueden aplicar la ley. Quedémonos de una manera muy sencilla. Y hay otro juez ayer salió el encabezado. Desechan 53 demandas de amparo. Fue otro juez que tuvo otro criterio, o bien sucedieron, puede pasar lo que menciona la radio escucha, o bien puede ser cuestiones técnicas. ¿A qué voy con cuestiones técnicas? Han circulado en las redes distintos formatos o machotes de amparo y casi te dicen, llena los espacios, ¿no? Fill the blanks. Vamos a suponer que sí lo haces, y algunos hasta dicen, te lo pongo en una plataforma. Si alguien lo hace y lo ingresa de esa forma, por poner una cosa muy sencilla, y no está firmado, te lo van a desechar. Entonces no se desechó porque el amparo no procediera, sino porque no estaba firmado. Ahora bien, si tú dices, oye, lo voy a firmar electrónicamente, la firma electrónica como tal, con su apellido electrónica, requiere de una encriptación. Por eso las firmas más reconocidas son la e-firma, que se llamaba Fiel, en este caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del SAT, y la otra se llama Firel. Firel es la firma electrónica con toda esta encriptación de todo el Poder Judicial de la Federación. Entonces, por poner nada más un ejemplo, pero efectivamente sí se puede dar o algún caso, aunque en materia federal esto es muy raro. O sea, la verdad es que sí, el amparo ha servido y por eso incomoda tanto. Le voy a responder muy sencillo. Si esto no saliera en unas cosas que le llaman las madrugadoras, por cambiarle el nombre, pues quiere decir que le está incomodando, porque le están poniendo un alto a las cosas. ¿Y quién se lo está haciendo? Los jueces federales. Ok. Ahora bien, del padrón, me preguntan, ¿qué es esto del padrón de telefonía celular? Es un nuevo registro, como tantos registros que han querido establecer en el país y que no ha funcionado porque no es correcto lo que están haciendo. Solo es un registro en donde a todos los usuarios de los telefonía móvil nos van a pedir, como decía el doctor, dar ciertos datos, ¿no? Como el número de línea, el número o fecha y hora de activación del SIM, nuestro nombre, ¿no? El nombre de una persona moral, que también puede ser, los datos biométricos, nuestros domicilios. O sea, va a ser el registro en donde van a estar todos estos datos que va a utilizar, que van a tener pues las telefonías, va a tener el padrón, las autoridades, ¿no? Entonces, pues es lo que decíamos, ¿no? Algunos datos ya se encuentran en posesión de las telefonías o del propio gobierno, ¿no? Ahora aquí pues lo delicado es la petición, o más bien la obligación de, como ciudadano, entregues tu información de datos sensibles.
Y además me imagino que firmar un documento en donde tú autorizas que esos datos pues puedan ser distribuidos, la telefonía los pueda entregar a donde sea, porque hasta ahorita pues lo que firmas es un contrato, ¿no? De confidencialidad de datos y todo esto, en donde pues prácticamente la ley de confidencialidad pasa pues por el arco del triunfo, por no decirlo de otra manera, ¿no? Sí, se supone, bueno, ahorita antes de esto, cuando tú compartías tus datos personales o sensibles a la persona, a la empresa que los compartías, te avisaba, oye, yo los voy a tener y los voy a resguardar y los voy a utilizar para tal o cual, ¿no? Pero tú como ciudadano tenías también el derecho de decir, a ver, voy a corregir esta parte de mis datos sensibles, o ¿sabes qué? Ya no quiero que los tengas, ¿no? Y pues ahora, pues como tal es una obligación, como lo establece la adición a la ley, es una obligación y no te explican por lo pronto cómo los van a usar. O sea, no tenemos ni siquiera certeza Okay. de que la compañía de teléfonos te va a decir, a ver, los voy a usar para esto, porque precisamente la ley dice para que esté a disposición de las autoridades competentes. ¿Quién? Pues puede ser cualquiera, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, vulnerándote tu principio de presunción de inocencia, ¿no? O sea, ya todos vamos a ser indiciados, porque como decía el doctor, mientras investigan qué pasa, pues tú, dueño de la línea, pues eres el indiciado. Claro, por Complemento un supuesto, poquito lo que por las dos supuesto. mencionaron. Este padrón es un registro y quien lo va a llevar es el instituto, de acuerdo con la reforma, este decreto que reformó a la Ley Federal de Telecomunicaciones, lo va a llevar el Instituto Nacional el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero quienes recaban los datos son las telefónicas. Ahora, mencionabas tú, Angélica, que en una cuestión normal de acuerdo de voluntades, sí tendrías que firmar o autorizar, como bien lo menciona la licenciada Ruiz, en el sentido de, ¿sabes qué? ¿Aceptas que yo haga esto y esto y esto contigo? Sí, tú lo aceptas, digo, es electrónico en el caso de los teléfonos, pero hay una voluntad. En el caso de la ley, no es no es voluntario, es obligatorio. Y así lo dice textualmente el artículo 184. Dice, este registro será obligatorio para el usuario, no te puedes negar, porque si te niegas ya platicamos, bueno, como yo, empresa, estoy obligado a entregarlo al instituto y el instituto a su vez sabrá quién sabe quién, entonces, yo te voy a suspender y si no me haces caso, te voy a definitivamente pues, a quitar, a bloquear tu servicio, ¿no? Claro, inclusive también me mencionan que va implícito el tipo de contratación de telefonía o de sistema de comunicación, porque no sé si nada más son los teléfonos celulares o también los sistemas de, pues digamos, estos de redes sociales, de internet, de todo esto que se contratan al final del día, ¿no? O sea, no sé, una cuenta en Google o en alguna otra, pues empresa de internet, que si también van vulnerables estos datos y el esquema de contratación, porque me dicen, bueno, si lo tengo como estos de prepago, no tengo que otorgar mis datos, o también aún teniendo prepago, tienen que otorgar sus datos. Doctor. Bueno, es que son dos cosas distintas. A ver, una cosa es la modalidad o la forma en que tienes el servicio, concretamente telefonía celular, concretamente es prepago y pospago, ¿no? Entonces, los que tú tienes de prepago, como también es telefonía y hay un servicio y hay una línea telefónica, en eso entra en la ley. De hecho, la ley, dentro del padrón, uno de los requisitos que te piden o que le piden, oye, dime, de este usuario, ¿cuál es su esquema de contratación? Y les dicen que tienes que decir si es pospago o prepago. Entonces, eso no importa. Como se dice coloquialmente, Juan, te llamas. Si es teléfono celular, entras. Ahora, cosa diferente es que tú te puedas comunicar con otros medios. Llamémosle Skype, y Teams, Zoom, en fin, hay muchos. Eso no es telefonía. Eso no está en esta ley. Pero como bien decía la licenciada Ruiz Rocha, en algún momento luego se les ocurre ampliar sus tentáculos
y irse a otros lados. Y no estoy diciendo otra vez nada, como decía Angélica Mayén, nada de ciencia ficción. Por favor, estén atentos y vean lo que quieren hacer con el streaming. Bueno, lo voy a decir en español, el streaming es todas aquellas plataformas que nos brindan un servicio como Netflix, Disney Plus, todas estas, Amazon Prime, es streaming. Bueno, ya les quieren poner un impuesto, o incluso cuando tú haces ya compras por internet en este tipo de cosas. O sea, sí están extendiendo sus datos para tenerte optado y controlado. Pero en este caso, lo peligroso son que son datos sensibles y personalísimos. Claro, claro. Ahora bien, si se cambia de compañía o se da de baja, pues al final del día la compañía va a tener ahí sus datos y también los va a poder otorgar, ¿no? O sea, esta persona tenía este teléfono o esta persona tiene, pues no sé, quiero pensar en las familias que tienen 5 líneas porque son 5 personas entre los 2 padres y los hijos o la abuelita o quien sea, pues están a veces a nombre nada más de una persona, ¿no? Entonces también es muy, muy peligroso toda esta situación. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? El amparo. ¿Cómo se hace el amparo? ¿Quién lo tiene que llevar? ¿Va el usuario y se ampara así? ¿Tiene que ser a través de una personalidad como ustedes, un abogado o alguien que sepa del asunto? Porque pues también, seamos honestos, también va a haber mucho oportunista, ¿no? Seamos honestos en esta parte. Es correcto. Mira, como lo decía el doctor, qué bueno que existe la buena fe de la gente que pone a disposición los escritos de amparo en internet y a disposición de todos, ¿no? Pero sí debemos de tener mucho cuidado, como lo decía también bien el doctor, que pues también hay que saber cómo va el procedimiento, ¿no? O sea, no es voy y presento mi amparo ante la oficialía y ya, ¿no? Y ya después me avisan qué pasó, ¿no? Hay que darle seguimiento. Entonces, a reserva de que se informen y de que vean bien qué es lo que está pasando, no de dicho, sino de lo que dicen por ahí en las mañanas, pues es asesorarse de algún abogado que sepa de la materia de amparo. Conozco muchos colegas, incluso yo en el despacho estamos haciendo una campaña pues para tratar de proteger a los más posibles usuarios, ¿no? Con un costo que no es real a lo que un costo de un amparo conlleva, ¿no? Simplemente por el hecho de que tenemos que ocuparnos en proteger nuestros derechos, ¿no? Entonces, cualquier radio escucha puede asesorarse y puede ir con el abogado especialista en materia de amparo para que le den el seguimiento, ¿no? Como dices, también va a haber alguien que va a querer hacer ¿cómo se dice? Su agosto tal vez, ¿no? Pero pues creo que van a ser los menos, ¿no? Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado, hay que darle seguimiento y esto pues tiene un término, ¿no? Entonces, apurarse a promover el juicio de amparo para proteger nuestros derechos. Claro. Si nos podría dar sus datos para las personas que quieran pues mayor ampliación de esto y que quieran pues al final del día sumarse a este amparo. En Facebook y en Instagram está el despacho como Fuentes, Ruiz Rocha y Asociados, y pueden comunicarse también al teléfono 55 11 07 07 37. Y bueno, ahí les asesoramos con mucho gusto y les explicamos la campaña que estamos haciendo para la defensa de los derechos de los usuarios y al final de cuentas creo que 128 millones de mexicanos que forman parte de esta red de telefonía celular. Claro. Y también nos hablan sobre que si esto no es más que un refrito del Renault del 2011 que quisieron llevar a cabo justamente del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones y que pues fue echado abajo. Sí y no. Sí, porque ya este intento ya se había hecho y también enmascarándolo con una nube de humo o envolviéndolo en temas penales, en temas, según esto, de seguridad, de los que se dedican a combatir el delito.
Pero lo que pasa es que cuando se hizo aquel registro, se quiso hacer ese registro, no llegaba a una cuestión tan personal como algo que no puedes cambiar, porque reitero, ¿cómo te cambias el iris, la huella, o te vas a estar haciendo cirugías plásticas? O sea, no llegaba a esa profundidad. Lo que sí es que pedían algunas cuestiones públicas, y fue algo muy curioso también, no recuerdo si fue el INEGI o quién dio el dato, que había una cantidad, miles de números registrados a nombre del presidente de ese momento, porque recuerden que algunos registros son públicos, como el registro público de la propiedad o como el registro público de cuestiones del Estado civil. Entonces, si te pedían, por ejemplo, el acta de nacimiento, pues tú sacabas el acta de nacimiento del presidente de aquella época y con eso llenaban los datos. Entonces, aparentemente es un refrito, pero este es como si me pregunto que estamos hablando del Big Brother en cuanto a literatura, como un Matrix, la película, pero reloaded, o sea, recargadísimo, porque en esto son datos tan sensibles que sí estamos en peligro. Y esto nos mueve a la reflexión. Tomo un poquito lo que decía la licenciada Ruiz Rocha y lo que decías también, Angélica. Efectivamente, qué bueno que estén circulando en redes sociales, en WhatsApp, en algunos amparos, pero esto, como yo le dije al principio, es un juicio, por eso se tienen que acercar a gente como en este caso a la licenciada Ruiz Rocha, que tiene un despacho y ya litiga, y que además es especialista en la materia, o sea, gente con seriedad, porque yo les preguntaría, ok, tengo el escrito, ¿y ante quién lo promuevo? ¿O quién lo puede promover? ¿Qué datos debo ponerle? ¿Cómo defiendo mis derechos? Bueno, parece ser que se le fue un poquito el internet Sí, el al internet. doctor. Ahorita Hago que regrese, se congeló su pantalla, doctor. y ese Licenciada, no sé si quiera retomar. Sí, bueno, yo creo que la idea que él nos quería plantear es que, bueno, tenemos ya el escrito para presentar nuestro amparo, ¿no? ¿Qué autoridad lo va a recibir? ¿En dónde está esa autoridad? ¿Qué voy a llenar en los espacios en blanco que me dejaron, ¿no? Ahora, durante el procedimiento de juicio de amparo, las autoridades responsables siempre nos van a emitir, ya regresó, nos van a emitir un informe. ¿Quiere continuar, doctor? Por favor, nos quedamos perdón, en el ¿en principio, dónde me quedé? en llenar los espacios en blanco. No, bueno, lo repito, tomo un poquito lo que decías, Angélica, y lo que decía atinadamente la licenciada Ruiz Rocha, y quiero moverlos a la reflexión, que no es nada más el papel o el documento que circula. Ustedes mismos cuestiónense, ¿qué debo hacer con ese papel? ¿Qué contenido? ¿Qué cuestiones tengo que completar? ¿Ante quién lo promuevo? ¿Quiénes están facultados para promoverlo? ¿Cómo lo promuevo? ¿Qué hago si un juez me requiere o me previene? O si realmente se requiere o sucede algo en la audiencia o en las audiencias, porque en este caso hay dos tipos de audiencias. ¿Hasta cuándo tengo para promoverlo y dónde lo entrego? Estoy moviendo a la reflexión para que vean que no es un tema nada más de lo tengo y qué hago con él. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora bien, las personas no deben tener miedo al realizar un amparo, al contrario, es para su beneficio, para su protección, para que puedan pues tener libertad en sus derechos de pues libre comunicación y libre acceso, pues ahora sí que a la información y negar pues su información muy personal, como lo dijo bien doctor, dijo bien la licenciada Ruiz. Esto lleva un proceso, me dicen, oye, pues es que está mencionando el doctor y la licenciada que hay que acelerar el proceso, entre más pronto mejor, yo lo sé, pero ustedes digan, no sé, si hay un proceso, si hay un tiempo, si hay esto antes de que las telefonías pues nos exijan la recabación de datos. Primero tenemos que tomar en cuenta el plazo que tenemos como ciudadanos para promover el juicio de amparo. El plazo que tenemos es hasta el 14 de mayo. Ajá. Entonces todavía tenemos tiempo, tenemos mucho tiempo para
bueno, no nos podemos dormir en ocuparnos, pero tenemos tiempo para, pues, para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Insisto, y como decía el doctor, el Poder Judicial, si bien a lo mejor algunos magistrados o jueces tienen tendencias políticas, sí es un poder separado del poder legislativo y del poder, ¿no? Entonces, sí es importante que hagan valer sus derechos siempre ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo sí tengo tengo experiencia en el sentido de que se resuelven en juicios de amparo muchas cuestiones muy importantes y que al final del día nuestros derechos van a hacerse valer y y no se van a vulnerar más, porque evidentemente el amparo que nos otorga o la protección que nos otorga el juez federal o la autoridad federal, pues va a impedir que las autoridades, cualquiera que sea, siga cometiendo actos que vulneren nuestros derechos. Entonces, sí los invito que con cualquier abogado que ustedes conozcan, que sea especialista, pues acérquense y asesórense, ¿no? Para evitar que, pues como decíamos, ¿no? Entregar nuestra información que debe de ser resguardada solamente por mí, ¿no? Que no debe de ser pública y nadie más la debe de conocer, ¿no? Entonces, háganlo, ¿no? E infórmense mucho sobre todas las cuestiones que están sucediendo en el país, sobre todo las reformas de las leyes. Claro. Doctor, un comentario final, algo que quiera completar. Claro que sí, complemento y resumo. Hace un momento decías, oye, ¿están vigentes los derechos humanos? El tema y la palabra clave es, ¿están vigentes? Sí, pero quién sabe si se apliquen en la vida real. ¿Cómo logro que se apliquen? Nuestra Constitución, si leemos el artículo primero, dice de los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos derechos de los que estamos hablando, para que realmente se hagan efectivos en la vida real, tenemos que tener algo que lo garantice. Lo pongo de manera muy sencilla, algo que todos conozcamos. Uno pide un préstamo y te dicen, oye, ¿cómo me lo pagas? No, ese es el derecho, ¿no? A que me pagues. Pero ¿cómo me aseguro que me lo pagues? Ah, tu garantía va a ser tu casa. Eso se llama crédito hipotecario, ¿sale? Entonces, la garantía hace que efectivamente se cumpla ese derecho. Entonces, en este caso, ¿cuál es la principal garantía que hace efectivo que nos respete nuestra privacidad, datos personales, dignidad, presunción de inocencia, acceso a telecomunicaciones, nuestras comunicaciones privadas inviolables? Todo eso, el acceso a la justicia. Entonces, se resume en promover el amparo. Y lo voy a decir de una manera muy sencilla. Sí estamos, decía con toda tino la licenciada Ruiz Rocha, en tiempo, pero existe premura. ¿Por qué? Las leyes, solamente en el caso de las leyes, porque eso también lo van a ver y para que no haya, espero decirlo de una manera muy sencilla. Solamente en el caso de las leyes, el amparo tiene dos, o puede tener dos momentos. Si lo viéramos en programas de televisión sería, bueno, alguno creo que la Warner decía el second chance. Este es el caso, pero dado que se trata de datos tan personales, personalísimos, cuando te den el acto de aplicación capaz de que ya es y de imposible reparación. ¿Qué quiero decir? Si tú ya diste lo que, porque todavía no sabemos qué vayan a pedir, tu voz, tu iris, tu huella, si ya lo diste y lo subieron a la red, ya no lo pueden bajar. Entonces ya va a haber un acto prácticamente de imposible reparación, no puedo regresar al estado que se encuentran. Entonces, este es un buen momento, en esta primera oportunidad que salió la ley y está vigente, tenemos 30 días. Por eso, como atinadamente decía la licenciada Ruiz Rocha, lo voy a decir de manera mnemotécnica. Si salió el 16 de abril, tenemos hasta, digamos, 16 de mayo, pero el 16 de mayo es domingo, entonces el viernes 14 de mayo. Lo estoy diciendo de manera sencilla, hay cuestiones, el plazo es un poquito más largo porque son días hábiles, hay horas, pero no los quiero aburrir, quiero que se queden nada más con la mente de un mes. Si salió el 16 hasta el 14, como bien lo decía el señor Ruiz Rocha, entonces sí hay que apurarse. Y lo segundo, asesórense con alguien serio, no ni lo agarren como machote porque por eso desechan, porque es un juicio, pero tampoco, como decía la licenciada, que ella comenta que en su despacho tiene, o bueno, están implementando una cuestión de hacer accesible a todos, entonces aprovechen los datos que les dio y
En el caso aquí de la Ciudad de México o en donde ustedes estén, porque escucho que hablan de distintas partes de la República. Sería todo. Perfecto. Muchísimas gracias. Licenciada, medio minuto para concluir porque ya son 5 para las 6. Bueno, agradecer tu invitación, la verdad la he pasado muy bien en esta plática contigo y con el doctor Vargas. Y bueno, y les reitero, ¿no? Infórmense, no se queden con algo que vieron en la tele, hay que buscar, ahorita gracias a Dios tenemos todo el internet, entonces hay que informarnos y ocuparnos en verdaderamente salvaguardar y hacer valer nuestros derechos ante la autoridad correspondiente, ¿no? Como decía el doctor, la garantía que tenemos para que nuestros derechos estén vigentes es el Poder Judicial en este momento, ¿no? Y pues quedo a sus órdenes y para cualquier otra invitación, Angélica, eres muy amable y buenas tardes a todos y gracias por escucharnos. Por supuesto que aquí los tendremos, aquí en México en tu vida, a la licenciada Fabiola Ruiz Rocha y al doctor Luis David Vargas Díaz Barriga. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias a Antonio Basbar, pues nuestro director de Escucha Radio, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. También muchísimas gracias a Jani Tzitzin López por todo el diseño y el manejo de redes sociales. A Estefanía Espinosa también en la postproducción. Soy Angélica Mayel y esta semana haz algo diferente. Infórmate y haz valer tu derecho a la libre comunicación y, por supuesto, utiliza el recurso de amparo, como bien lo dijeron los licenciados y el doctor, para no compartir tus datos biométricos que vulneran nuestra privacidad, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Les dejo un abrazo de corazón a corazón, lleno de luz, y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y hasta pronto.